Bien, señores, tenemos el privilegio de contar con la presencia del coronel Roberto Hernández Basilio, director general de los servicios penitenciarios y correccionales de la Procuraduría General de la República. Le damos la bienvenida al director de prisiones y le agradecemos mucho, coronel, su presencia aquí. En un momento en que se ha hablado mucho de la población de personas que están guardadas, ¿cómo le dicen ahora a los presos? Privados de Privados libertad. de libertad o internos. Los internos. Sí. El rango suyo nos sugiere que usted es miembro de la Policía Nacional, Así mismo es. pero el departamento es dependiente de la Procuraduría General de la República. Las cárceles, son informaciones, las cárceles están bajo la custodia de la Policía Nacional. Bueno, ante todo quiero dar las gracias y es un verdadero honor y privilegio el que nos hayan invitado tanto a Carlos, a Cristino, Allá. a Cristino y Michael y a usted, don Julito, que por tantos años vemos y seguimos. El sistema penitenciario, según quiero informar inicialmente, que a partir de abril del año 2021 se promulgó la ley 113-21, que deroga la antigua ley 224 del 84. En ese contexto produce la unificación del sistema. Existía lo que era el nuevo modelo penitenciario y el sistema a remodelar el tradicional, a poder ver y cambiar. Esa estructura tiene 44 centros penitenciarios. Hay 12 de ellos que están bajo el control de la seguridad del Ejército de República Dominicana. Hay 7 de estos que están bajo el control de la seguridad de la Policía Nacional. Entre ellas, la oprobiosa Victoria. Esas que están bajo la atención del Ejército, ¿tienen también un jefe de prisiones del Ejército o es dependiente de la dirección de prisiones? Correcto, hay un personal civil administrativo que se reporta y depende de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales. Así consigna lo que era la Dirección de Y Prisiones. dentro de esa organización, ¿son cuántas cárceles? 44, el restante. ¿Cuántas del Ejército y cuántas de la Policía? El Ejército tiene el control de la seguridad de 12 y 7 de la Policía. El restante está bajo el control de un equipo de vigilantes de tratamientos penitenciarios. ¿Esas son las del nuevo modelo? Correctamente, lo que era el nuevo modelo. Y de que las ahora 44, ¿cuántas son del nuevo modelo? es el restante, ya tenemos 24. Entonces son 3 sistemas, 3 administraciones. Un sistema que coexiste con Bien. 3 variables de seguridad. Esas 44 recintos, ¿cuántos presos tiene? El total a la fecha de hoy tiene 25.640 personas privadas de libertad. 26.600. 25.640. 25.640. 25.640. A la ¿De fecha esas de hoy. cuántos son preventivos y cuántos son definitivos? Bueno, ese es un tema que regularmente es motivo de pregunta y lo tiene históricamente la sociedad dominicana. La matriz a la fecha de hoy tiene un 58% de preventivos y el restante 42% ya con sentencia firme. La información es que esa matriz, 60-40 por redondear, se ha mantenido por décadas en nuestro país. Mire, nos va a excusar porque hay algunas preguntas que por naturaleza del cargo ustedes tienen la respuesta, pero podía implicar algún tipo de señalamiento de deficiencia. Y la dirección tiene que tener algún cuidado, nosotros lo entendemos. Por ejemplo, en esos 58% de preventivos, a juicio de los 3 años que usted tiene en el cargo, ¿cuántos de ese 58 todavía están esperando sentencia definitiva por deficiencia del sistema judicial?
Bueno, que no hay guagua, que no haya esto, que no el abogado, porque no todo el mundo es sistema judicial, hay a veces también sí. defensa y acusadores. Bueno, ahí nosotros decimos, hay unas variables dependientes de la administración del sistema penitenciario y hay otras no dependientes del sistema penitenciario. Usted mencionaba, por ejemplo, una de aspectos logísticos, que ya eso es pasado. Yo estuve hace 15 años ahí y regularmente que no hay transporte, ya esa variable no afecta para que pueda un privado de libertad ir a su correspondiente audiencia. Pero lo que le expreso, que nosotros habíamos encontrado un 60-40 y hay y lo puedo decir también más adelante, una mesa de trabajo interinstitucional conformada por el Ministerio Público, el Poder Judicial, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, que están, hoy precisamente al salir de aquí tenemos una reunión que se realiza periódicamente y hemos visto temas de disminución de la prisión preventiva, netamente diríamos, bueno, un 2%, sí, pero a la fecha que recibimos en agosto, y a esta fecha se puede observar. Al igual que también les informo, nosotros somos el único país en la región que ha visto disminuir la cantidad de personas privadas de libertad en estos últimos 3 años. Y les digo, les mencioné hace un momento que tenemos 25.640, pero a agosto del 2020 teníamos 27.800 personas privadas de libertad, lo que implica unos 2.000 y tantos menos, que si atribuimos las causales a esa disminución que les reitero, somos después, o sea, post pandemia, el único país de la región que ha visto disminuir la cantidad de personas privadas de libertad. Bien. Se produjo precisamente esa mesa y ha dado resultados como variación de cumplimientos, asimismo y la aplicación efectiva de medidas alternativas a la prisión, que hemos visto mucha prisión domiciliaria. Bien. Coronel, el reciente problema que se enfrentó un ex procurador que inmediatamente entrega el cargo a unos nuevos y esos le acusan inmediatamente de irregularidades. De esas irregularidades que se cometieron, a juicio suyo, el sistema en que las cárceles estén a cargo de la Procuraduría, la administración, por ejemplo, de comidas y de fondos de ese tipo, y también el hecho de que la parte médico-legal también esté a cargo de la Procuraduría. Usted, por la experiencia que tiene, entiende que debe haber un organismo que se encargue de esas dos cosas, que no sea la Procuraduría. Yo estoy completamente de acuerdo con el proyecto del Ministerio de Justicia, que en cierta medida usted hace alusión y que reposa en el Congreso para estudio y estoy de acuerdo con esa parte, porque le produce la desconcentración de carácter operativo y demás para poder el sistema también trabajar y le deja la misionalidad al Ministerio Público esencial sobre la persecución del delito y de los sometimientos. Ahí es importante resaltar que como novedad, desde el mismo mes de agosto, el aspecto de la alimentación, la comida de los privados de libertad, no forma parte de la contratación de Procuraduría, sino que se tercerizó, se llevó a una institución del Estado, que anteriormente, hace unos años la tenía, Comedores Económicos del Estado es quien suple, quienes le compramos los alimentos crudos para luego ser procesados en las diferentes cocinas que tienen los centros penitenciarios del país, con sus altas y sus bajas, pero yo quiero reconocer la gestión de Comedores Económicos, que nosotros en cantidad y calidad no es un problema en estos últimos años en cuanto a la alimentación, en cantidad y en calidad para los privados de libertad. Los presos de nuestro país, ¿qué
servicios pueden recibir por obligación de la dirección o del sistema? Claro. El otro día hacíamos un programa y decíamos, bueno, si tú no le das un peluquero en una cárcel, tú tienes que permitir que alguien entre a cortarle los cabellos a los internos. Lo mismo ocurre con la comida, con los dulces, con lo que sea que uno no le puede suplir. ¿Qué garantía tiene? Por ejemplo, usted mencionó la comida. ¿Cuántas comidas al día le da el sistema a un privado de libertad? ¿Le da desayuno, comida y cena o nada más la comida y la doce? No, las 3 comidas, como todo dominicano. En todos los 3 sistemas, en el sistema... sí, en todos. Y le dan las 3. Las 3 comidas. Mire, vamos a seguir tratando ese tema, pero yo termino la parte que traje respetando primero que es militar y no puede hacer juicio de valores de tipo jurídico. Claro. Pero las medidas de coerción que usted no puede meterse en lo que un juez determina. Claro. Si ese preso es preventivo, en su domiciliario, si es en la cárcel, alteran en algo el sistema, están alterando en el sistema tantas medidas de coerción que están dictando los jueces. Bueno, como les decía, yo viendo el sistema desde hace años, esa matriz de composición se ha mantenido prácticamente igual y lo que estamos es bajando, como les dije, el nivel de emprisionamiento. Aunque nosotros para ese tema de la medida de coerción jugamos un rol pasivo. Lo que realizamos es una vez allá tener en cada uno de los centros la coordinación con los representantes de la defensa pública para que puedan agilizar sus asistencias a las personas que están privadas de libertad. ¿Cuál es la diferencia entre el viejo y el nuevo sistema? ¿Y cuándo se va a completar el cambio total hacia el nuevo sistema? Bueno, interesantísimo. Lo que produjo la creación o llamó de lo que fue el nuevo modelo de gestión penitenciaria es, en inicio, eliminar, reducir los efectos de violaciones a condiciones de derecho, pero esencialmente una violación de derecho es que una persona no tenga una cama para dormir, no tenga un espacio, no tenga una escuela, no tenga la disposición de que, a sabiendas de que lo único que les está conculcado es su libre tránsito de circulación fuera, pero el resto de sus derechos los tiene, reitero, la educación, la salud, la alimentación, inclusive un trabajo digno y remunerado dentro de las cárceles en función de sus habilidades y competencias. Cuando no se dan esos servicios de parte, no se suplen de parte del Estado, el Estado les permite, por ejemplo, en una cárcel como La Victoria, que yo creo que es el Café y La Victoria son los casos más fuertes. Si te meten preso y tú no tienes un colchón y te venden un colchón, una colchoneta, ¿eso es legal? No, es completamente ilegal y es yo diría la gestión de trabajo diario que nosotros tenemos que establecer para identificar los casos en donde sabemos que se dan fruto de hacinamiento. No puedo venir aquí a cerrar los ojos y decir que la corrupción penitenciaria es un tema de mucho trabajo que tiene que dar quienes los dirigimos, el equipo quien lo dirige, pero lógicamente debe de actuar y aplicar el régimen de consecuencias, y hay evidencias que en esta gestión lo hemos hecho, en cualquier vía, los vigilantes penitenciarios, las recomendaciones cuando están a miembros del Ejército de República Dominicana y a los miembros de la Policía Nacional en sus respectivas áreas de competencia. Con respecto a los programas de reinserción, ¿qué actividades entendemos que a veces podría llegar a verse al recluso como mano de obra ociosa? Quizás se estarían dentro de un ambiente donde quizás no estarían maquinando muchas cosas buenas. Quizás hay gente que dice incluso que algunos delitos se producen orquestados desde las cárceles. Entonces, ¿qué acciones se llevan a cabo? Y háblenos de esa realidad o falsedad en cuanto a eso. Correcto. Que la gente piensa. Bueno, la quinta esencia del artículo 40 de la Constitución, donde explica que a partir de la Constitución del 2010 se constitucionalizó la gestión de la prisión y dice, diferente antes,
que la finalidad de la reclusión es la reinserción y reeducación de la persona privada de libertad. Por vía de consecuencia nos hace decir que la quinta esencia es lo que denominamos el tratamiento penitenciario, que es desde las fases que se aplican en el sistema progresivo de observación, tratamiento y prueba. En esa parte de tratamiento, luego de que una persona ingresa por una resolución motivada de un juez, se aplica en un equipo multidisciplinario los protocolos necesarios para poder acompañarlo, porque la prisión es un problema de salud mental. Inmediatamente le dicen usted está detenido, ahí cambiaron muchos temas. Entonces hay que aplicarlo y trabajarlo psicológicamente. Hay educadores, abogados que lo asisten para poder luego perfilar y decir a qué áreas debería estar entrando esa persona cuando entra en su proceso de tratamiento. Y ahí entran las actividades educativas. Nosotros se abrió el año escolar que tenemos lo que se llama Código de Distritos Educativos en todas las regiones del país, dentro de las cárceles, emitidos por el Ministerio de Educación. Y ahí, en esta fecha, están en educación básica, inscritos en unos 10.000 privados de libertad. Pero nosotros tenemos no hay posibilidad, y voy a hacer un paréntesis en este aspecto, de afrontar seriamente el tema penitenciario aquí y en la región si no hacemos las alianzas estratégicas, las público-públicas y las público-privadas. Y ahí explico en la fase de la educación. En la educación, ahí el Ministerio de Educación, con maestros también que nos conceden, y con equipamiento para las aulas en las diferentes cárceles. Pero también hay un acuerdo que se firmó la Procuradora General con el Infotep y apadrinado por la FINJUS, en donde el Infotep nos ha sembrado de aulas móviles en un proyecto de ir entrando. Entonces, en los lugares, pues digamos, Samaná, una carcelita muy hacinada que opera bajo control de la seguridad del ejército, instalar en un espacio seguro un aula móvil que permita tener ahí dentro esa aula para enseñanza y un taller. Y el taller va a ser determinado por la mayor cantidad que pueda verse que esté en condición de formarse. ¿Qué vamos a formar en Samaná? Bueno, ahí quienes trabajan en hotelería, pero también la parte de electrónica, mecatrónica y repostería, en fin, carpintería, ebanistería. ¿Cómo se manejan aquí los casos de internos altamente peligrosos? Sí, ese es un esquema diario que tenemos una mesa de seguridad penitenciaria en donde se van perfilando esto. De alta peligrosidad son los que, ¿verdad?, pudieran tener algún tipo de connotación de pertenecer por aspectos de perfilamiento a células del crimen organizado que están en las cárceles, y eso ocupan áreas en una gran mayoría de centros de los reformados, de los CCR, que tienen áreas de máxima seguridad. Y ahí lo tenemos, pero tienen sus mismos derechos a alimentación, a servicios médicos y demás. Pero la seguridad en los transportes perdón, para culminar la idea, doctor Racín, y ahí sí los protocolos para traslados sí tienen una mayor... y de eso que le está preguntando el doctor, nosotros fuimos y vimos una inauguración en Romana de internos en conflictos con la ley. Y eso no es la respuesta a que esa cárcel es especializada. Bueno, probablemente usted observó un centro para adolescentes que está al lado de jóvenes, que así se llama, Centro de Adolescentes en Conflictos con la Ley Penal. De esos tenemos 7 en el país. Pero no implica que sean peligrosos. No. Eso se llama para diferenciar de los centros de corrección y rehabilitación y especificar que no están dentro de los 40, son aparte. Correctamente. Aquí hay 300, a la fecha 340 adolescentes en privación de libertad. Pero que en el año... Pero esa no es la cárcel de menores que estaba en la... Esa es una de ellas que está ¿Hay 7 de esa cárcel? Sí, en Hato Nuevo, en Santiago, en San Pedro de Macorís, en La Romana y aquí en Cristo Rey. De esa parte le digo que agosto, fruto de la interacción con el Poder Judicial y busca de sanciones alternativas, eran 500 adolescentes que estaban privados de libertad y hoy tenemos 340 con tendencia a ir bajando en prisión porque
la condición natural de la persona es la libertad. Tenemos una población de internos muy grande en República Dominicana. Eso se dice, En función del tamaño de la población. se dice el nivel de emprisionamiento. Ajá. Nosotros tenemos un nivel de emprisionamiento también en la región de los más bajos. Si nos comparamos con Estados Unidos, de los 10 millones de privados de libertad que se registran en el mundo, solamente Estados Unidos tiene 2. Tiene 2 millones de personas privadas de libertad. Y tiene un nivel de reincidencia Reincidencia no es más que la condición de que una persona, por el mismo tipo penal que fue sometido, vuelva a delinquir y a entrar a la cárcel. Tiene un nivel de reincidencia, pero de un registrado de un 77%. Y es cierto que hay gente que se habitúa a estar en prisión. Bueno, la naturaleza humana, ¿verdad? Tiene eso. Lo que nosotros sí entendemos que más del 90% de las personas que están en privación de libertad entendieron que cometieron un error en la violación al contrato social. Y una pequeña parte es la que le surte y se surte de aspectos que están vinculados a la criminalidad y al crimen organizado. Bien, una pregunta. ¿El juez es que dice a qué prisión ordena que se coloque o eso es una decisión de la Dirección de Prisiones? No, no es una decisión nuestra. Hay prisiones naturales que tiene una determinada jurisdicción judicial, por decirlo, un departamento judicial, ¿verdad? Por decir, la cárcel natural de la provincia de Santo Domingo es La Victoria. La Sí. cárcel natural del Distrito Nacional es... No, pero uno ve que al 15 de Asua. Sí, ¿Quién manda bueno, para el 15 de Asua? Bueno, correcto, el mismo juez y realmente un centro, una cárcel bajo una dirección que tienda a tener los controles debidos, no debe... ¿Es el control o es la cercanía con los familiares? Correcto, eso se llama arraigo familiar, y hay dos cosas. El hecho de dar una prisión preventiva, una medida de coerción consistente en prisión preventiva de un caso de Santo Domingo Este y enviarlo al 15 de Asua, lo que le produce una distorsión que inclusive atenta contra la celeridad de su proceso, porque aspectos logísticos, en cada momento que haya una audiencia tiene que traerlo del 15 de Asua, Sí. donde la prisión es genérica en cada lugar. Y el arraigo es que también sus familiares, sus amigos, según consigna la misma ley y la Constitución, tienen derecho a visitarlo. Mire, coronel, la pregunta es obligada. No lo quiero meter en un problema político que está pesando mucho ahí. Bien. La habilitación de la Nueva Victoria descongestionaría un poco las cárceles. Sí, correctamente. Yo quiero ahí aprovechar para concluirle la pregunta de un momento. Es información y debe ser información que las cárceles, por una decisión presidencial, la construcción de cárceles, y entiéndase netamente, la terminación de cárceles, no está bajo la responsabilidad de la Procuraduría General de la República. No constituye un elemento de sumisionalidad. Por vía de consecuencia pasaron al Ministerio de la Vivienda y ahí se hicieron convenios y acuerdos para completar los centros. Hace 2 semanas recibimos la ampliación del centro penitenciario de Las Piñas, en donde nos lleva ahora a una capacidad de 320 espacios que va a producir un desahogo de lo que se llama hacinamiento en la región. Ahí podemos trabajar con Pedernales, que es una cárcel que para 20 personas y tiene 85, poder y acabar con ese hacinamiento y trabajar con ellos. Mover de Montecristi que sean de Elías Piña. Por ejemplo, una cantidad de nacionales haitianos que están condenados en otro centro, poderlo mandar a Elías Piña y bajar ese aspecto. Otro que tiene el centro de Las Parras, le compete hablar del tema construcción al Ministerio de la Vivienda, y por eso gentilmente le pediría que en cualquier momento les converse a ellos. Ahora, pero si yo digo como ciudadano... Pero eso es porque no está lista esa cárcel todavía. Así es, porque cuando es competencia nuestra es cuando nos la entregan. Hasta que la ampliación de Elías Piña, que nos entregaron hace 2 semanas, no formaba parte, y el ministro Carlos Bonilla nos hizo entrega, no era responsabilidad operativa nuestra.
Y yo le digo, como ciudadano... Y como ciudadano, ¿qué usted dice? Le voy a decir, observamos y se observa en el portal del Ministerio de la Vivienda, hay elevada o se subió una licitación para la construcción de una área que no había sido, de un pabellón, de un sector que no había sido contratado antes en Las Parras por cerca de 450 millones de pesos. Ahí lo pueden observar, o sea que el proceso va en desarrollo, pero la respuesta tiene que ser... ¿A que no estaba lista esa cárcel? No Una estaba parte lista. no. Una parte no, le faltaba. Y hay unos rediseños recomendados en base a el análisis de un equipo de expertos para mejora de las condiciones de la seguridad, que posteriormente fueron pasados, pero que prefiero y le solicito que sea el Ministerio de la Vivienda quienes le puedan conversar en su momento sobre ello. ¿Qué parte de la población carcelaria es extranjera? Sí, nosotros tenemos a la fecha de hoy 2.200 personas de esos 25.600 que son extranjeros. Y de esos 2.200 debíamos entender que la gran mayoría son nacionales de nuestro vecino país, que cuentan unos 1.800 al día de hoy. Hay una estadística que dice que hay muchos presos preventivos que han pasado los 18 meses y que con una medida general de la Procuraduría o del sistema de justicia pudieran sacarse a todo el mundo, cambiarle la medida de coerción. ¿Es cierto que hay muchos presos así o gente que ya cumplieron su condena y todavía no obtienen la libertad por falta de abogado, de gestión y todo eso? No, la parte de que alguien que haya cumplido su condena y esté en prisión es una Cuando alguien variable cumple su no condena es automático que lo sueltan. Bueno, hay un juez de control, que es el juez de ejecución de la pena, que opera en cada distrito judicial y vela por el control y el cómputo del tiempo que tiene cada persona privada de libertad. De ahí a que luego que cumpla el tiempo, si tiene una multa, le pueda ser reconvertida. Ese es el tema. Bien. Bien, entonces en el caso de los que son de prisión preventiva, ahí sí hay que esperar que lo modifiquen. Ahí se tienen, eso lo maneja y tutela cada uno de esos casos individuales con el Poder Judicial y hasta el Ministerio Público, la Defensoría Pública, ese órgano que tiene prácticamente el 97% de las personas privadas de libertad bajo el control del seguimiento a sus casos. Bien, vamos a agradecer al coronel Roberto Hernández Basilio, director general de la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales de la República Dominicana. Gracias, coronel, por estar con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes por permitirnos estar aquí.